Qué interesante cuando nosotros descubrimos que Jesús puede estar cerca de nosotros. Algunos llegamos a pensar que Jesús está tan lejos de nosotros que jamás lo vamos a poder ver. Quizás era el pensamiento que también tenía Zaqueo cuando tiene el anhelo de encontrarse con Jesús. Y dice que había allí, en la ciudad por donde Jesús pasaba, un hombre llamado Zaqueo, jefe de los cobradores de impuestos, era muy rico y estaba tratando de ver quién era Jesús. Su riqueza es bien interesante porque cuando ves la Biblia descubres que la riqueza de Zaqueo finalmente no le había dado lo que quería. Algunos de nosotros hacemos una carrera loca por conseguir dinero. Gastamos todo, gastamos la salud, gastamos la energía, sacrificamos los amigos, sacrificamos tantas cosas por obtener dinero. Y Zaqueo tenía, digamos que todo esto, pero finalmente había un vacío en su corazón. Ese vacío no lo podía llenar nada. Y buscaba ver quién era Jesús. Había escuchado hablar de él hacía mucho tiempo atrás. Sabía de Jesús, pero ahora quería verlo. No sé hasta dónde era su anhelo, qué significaba ver a Jesús, qué implicaciones tenía para su vida. Lo cierto es que estaría dispuesto a pagar cualquier precio por verlo. Y mira lo que dice el versículo siguiente, versículo 13. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. ¡Ay, la multitud! Quiero que pienses en la multitud que está alrededor de tu vida. La multitud que finalmente te critica porque tú vienes a la iglesia, la multitud que te critica porque has dejado de hacer las cosas que antes hacía, la multitud que te critica porque te has ausentado de esos momentos donde tú convivías con ellos. Pero finalmente yo te pregunto, ¿y qué precio quieres pagar tú? ¿Qué precio quieres pagar tú por tu felicidad? Este hombre buscó la felicidad en el dinero, no la encontró, buscó la felicidad en tener una posición, no la encontró, pero ahora se encuentra delante de Jesús y lo primero que encuentra es que el primer problema no tiene que ver con él exactamente, sino tiene que ver con la gente que lo rodea, y es la multitud. Cuando la multitud finalmente no está favoreciendo tu encuentro con Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Qué interesante porque dice que al ver que la multitud que no le permitía, porque él era de baja estatura, se adelantó y salió corriendo, dice. Salir corriendo, salir corriendo. Ojalá que tú no hayas salido corriendo de la iglesia y finalmente hayas dicho, pero ¿para qué la iglesia? ¿Qué me puede dar la iglesia a mí? ¿Por qué tengo que venir a la iglesia? Y al final de cuentas, ya no quisiera estar en la iglesia. Pero dice realmente que no salió corriendo para abandonar a esa multitud en el sentido de que si esa multitud seguía a Jesús y si esa multitud estaba cerca de Jesús, él se apartaría de la multitud que estaba cerca de Jesús. No, realmente lo que está pasando ahora es que él corre para tener un encuentro con Jesús, con la multitud y a pesar de la multitud. Es muy bonito cuando tú descubres lo que sucedió. La Biblia dice y presenta un panorama interesante, dice, por eso se adelantó corriendo, subió a un árbol para poder verlo ya que Jesús iba a pasar por allí. ¿Dónde estás ahora? ¿O dónde has estado los últimos meses? ¿O cómo has gastado las horas, los minutos de esta última semana? Es viernes, son las primeras horas del sábado, estamos juntos acá y yo te pregunto, ¿qué hiciste esta semana? ¿Cómo gastaste tu tiempo? Sabes que es interesante que si los amigos de Zaqueo le hubiesen preguntado, Zaqueo, ¿y dónde estabas ayer en la tarde? Zaqueo tal vez hubiese respondido, bueno, estaba arriba de un árbol. ¿Cómo que arriba de un árbol? ¿Y qué hacías arriba de un árbol? Hay muchas cosas que se pueden hacer arriba de un árbol, ¿no? Yo crecí en parte de mi infancia en el Fuerte y recuerdo con mucho cariño las cosas que sucedieron allí en el barrio de la Tenería, ¿no? Y yo venía de Veracruz y no sabía nadar y aprecio mucho el cariño
de los amigos, porque ellos nos recibieron y se preocuparon porque dicen, ¿cómo no vas a saber nadar? Y me llevaron al río a aprender a nadar y claro, qué experiencia tan interesante, ¿no? No se aprende a nadar porque tienes ganas ni porque tus amigos te quieren enseñarte y fuimos al río y pasaron varios días, yo creo, en alguna posita escondida, intentando nadar, aprendiendo a nadar de perrito, aprendiendo a nadar de una otra forma. Y yo creo que más de una vez subí la cuesta de regreso a la casa un poco desesperado, un poco preocupado, un poco pensando, ¿y será que algún día yo voy a poder aprender a nadar? Y finalmente aprendí a nadar y yo le agradezco a mis amigos, ¿no? Qué aventura, imagínate poder flotar sobre el agua, moverte en el agua, ay, qué bello, pero un día ellos me propusieron algo, vamos a subirnos al árbol. ¿A qué al árbol? Bueno, aprender a tirarte clavados. Si tú eres de este barrio, tú te vas a acordar, o si tú has crecido a la orilla de un río, te vas a acordar de que las ramas de muchos árboles van hacia el río. Yo me acuerdo las ramas del sauce. Las ramas del sauce daban al río y subimos al sauce. Pero yo creo que el único error que cometí fue ser el primero que subí al sauce y empecé a caminar hasta la punta de la rama del sauce, pero detrás de mí venían ellos. La misión era noble, el propósito era perfecto. Que aprendas a tirarte clavados. ¿Qué hacía Zaqueo arriba de un árbol? Me parece que la intención era noble, no era un hombre rico, era un hombre de buena posición, pero ahora está arriba de un árbol y claro, cuando tú estás arriba de un árbol debes de llamar la atención, más cuando se trata de una persona, imagínate, bien arreglada, arriba de un árbol. Pero la Biblia descubre, dice que la multitud seguía avanzando y en medio de la multitud Jesús venía allí. Y llegando al lugar, dice el versículo 5, Jesús miró hacia arriba y les dijo, Zaqueo. Qué interesante que Jesús llega justo debajo del árbol donde está Zaqueo, pero no ha de voltear hacia arriba hasta, y yo quiero llamar la atención esto, hasta que se encuentra justo debajo del árbol donde está Zaqueo. Debajo del árbol donde yo estaba, estaban las aguas que corrían del río Fuerte. Y qué interesante, esas aguas me causaban temor, confusión. ¿Cómo me voy a bajar del árbol ahora? Para Zaqueo se descubre un nuevo capítulo de su vida, ¿no? Descubre que ese Jesús que él busca, resulta que Jesús lo conocía. Si hubiese imaginado que Zaqueo, tal vez que Jesús lo conocía, tal vez le hubiese gritado en medio de la multitud, le hubiera dicho, ¡hey, Jesús, soy yo, Zaqueo! Tú me conoces, mira, que yo quiero tener una conversación contigo. Pero Zaqueo no sabía, o no lo había entendido quizá. Y yo quiero que tú sepas una cosa esta hora. Jesús te conoce. No sé cómo está tu corazón ahora, esta tarde, cuando vienes al templo, pero Jesús te conoce. Y no solamente te conoce, sabe lo que hay dentro de ti. No me imagino cómo te sientes cuando yo te digo esto. Él sabe lo que hay dentro de ti, tus luchas, tus fracasos, tus preguntas, tus desánimos, tus aciertos, tus alegrías como tus tristezas. Él sabe. Él sabe, y tú estás sentado ahora acá y tú estarás pensando, hoy yo vine a tener un encuentro con mis amigos a la iglesia, o vine a una sociedad de jóvenes, o vine a un programa de la iglesia, y sin embargo yo te quiero decir, Jesús sabe que tú ibas a estar acá, ahora, y ese encuentro que tú estás teniendo con Jesús ahora es tan significativo. Quizás tú no tengas en mente todo lo que Él puede hacer por ti, pero Jesús tiene bien claro lo que quiere hacer por ti para que seas feliz. Y es el precio a pagar. Qué interesante, ¿sabes? No lo tienes que pagar tú. Te voy a decir que me hubiese gustado que Jesús hubiese pagado el precio mío. Recuerdo como si fuera ayer. Es bien interesante porque viene a mi mente lo que sucede esa hora, ¿no?
había que bajar. Y los muchachos proponen algo y quiero que lo veas de cerca en este sentido. Dicen, Irán, tírate. Y yo veía claro el agua y la veía lejos y decía, me tiro y me va a ir mal. Pero cuando ellos me dijeron, tírate, yo no tuve más que confiar y tirarme. Pero ellos empezaron a mover la rama y cuando movieron la rama me di cuenta que cuando la rama bajaba, yo podía tener libertad de acercarme más al agua, así que se me ocurrió brincar cuando la rama estaba abajo y me solté la rama donde yo estaba agarrado, pero lo que yo no llegué a pensar en su totalidad era que la rama iba a subir otra vez, así que la rama subió, me persiguió de los pies, me puso más alto de donde yo estaba, me lanzó al aire y estando en el aire ustedes saben, porque ustedes saben nadar y saben de estas cosas, el cuerpo se tenía que mover completamente para poder entrar de clavado, pero yo por no saber lo que estaba pasando empecé a bajar el cuerpo como si fuera una plancha. No te voy a contar lo demás porque tú ya te podrás imaginar el mar muerto. ¿Te acuerdas que se abre en dos partes? Bueno, quizás ellos vieron algo de eso. Oh, mi cuerpo adolorido. Imagínate, yo estoy adentro del agua, me he echado un panzazo bárbaro y de pronto los muchachos están esperando que salga. Y están esperando que salga para reírse de mí. Y yo decido no salir, pero el aire se me acaba. Y cuando finalmente salgo descubro que ellos dicen, ¡ay! Panzazo olímpico, panzazo olímpico. ¿Con qué vergüenza, con qué dolor subí a aquella cuesta esa tarde? Y regresar a la casa para no decirles nada a mis papás, porque nadie me obligó a irme para allá. Qué terrible, subirte a un árbol y bajar lleno de vergüenza, buscar un encuentro con Jesús y finalmente que no sea significativo. Pero resulta que cuando Jesús voltea hacia arriba y cuando parece que el cuadro se vuelve completamente ridículo, Jesús sale entonces al encuentro de Zaqueo. Y le dice, ¡hey, Zaqueo, yo te conozco! Date prisa, bájate, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Y yo te quiero decir algo a ti a esta hora. No sé qué te trajo a la iglesia hoy, pero sí te quiero decir una cosa. Jesús te conoce y sabe lo que hay en ti. Y sabe las necesidades que tienes, y sabe de tus luchas, y sabe de todo lo que estás pasando. Y en esta hora finalmente te dice, hey, yo te conozco a ti, ¿sabes qué? Ven conmigo, porque yo quiero ir a tu casa hoy. ¿Qué sucedió cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo? Dirijo ahora un ministerio muy bonito, muy especial para los muchachos que estudian en universidades no adventistas. Y ellos tienen 3 frases muy bonitas. La primera dice, sigue a Jesús. La segunda dice, abraza su misión. Y la tercera dice, cambia al mundo. Y qué interesante, mira lo que sucede. Jesús va a la casa de Zaqueo. Zaqueo se apresuró a bajar, ya no había vergüenzas, al contrario, había admiración. ¡Ay, Jesús va a ir a la casa de Zaqueo! Y cuando Zaqueo llegó a su casa y Jesús vino a la casa de Zaqueo, le dice, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mi bien. Y si en algo he defraudado a alguien, le voy a devolver 4 veces la cantidad que sea. Zaqueo siguió a Jesús. Zaqueo finalmente abrazó la misión de Jesús, abrazó a Jesús. Y qué interesante, porque Zaqueo cambió al mundo que lo rodeaba. Antes de irte a la casa esta noche, yo quiero que tú pienses en esto. ¿Sabes para qué viniste aquí? Para abrazar a Jesús. Jesús no te va a dejar que pases el ridículo por nada del mundo. Y si tú estás pensando que estás haciendo el ridículo, Jesús te dice, bájate, date prisa, ven, que quiero ir contigo a casa. Hay una historia muy bonita de un hombre que lo iba a visitar Jesús y pasó el día entero acomodando la casa, y cuando Jesús llegó el hombre se queda sorprendido porque no lo esperaba ya a esa hora, y finalmente Jesús, al abrirse la puerta de la casa de este hombre, mira hacia arriba, descubre la casa, y cuando el hombre voltea hacia atrás dice, ¿quién arregló la casa así? Para su sorpresa, todo lo que él había hecho en el día no era como se veía ahora la casa. Y Jesús le dijo, ¿sabes que yo te dije que quería ir a tu casa? Quería ir a tu casa para poner las cosas en el lugar donde deben de estar, y tú no puedes hacerlo. Antes de irte a casa esta noche te quiero decir una cosa, llévate a Jesús contigo para que Él ponga las cosas en el lugar donde deben estar, y tú no puedes hacerlo. Atrévete a pagar el precio.